Bienvenidos nuevamente a este lugar donde nos reunimos para seguir estudiando las Sagradas Escrituras. Como ustedes recordarán, hemos estado desarrollando una serie de temas titulados Las obras de las tinieblas. Ya hemos editado, este va a ser el segundo, y son 5 temas hasta ahora la Señor nos ha inspirado. Pero antes de estudiar la Escritura, siempre antes de abrirla, lo que nosotros hacemos es orar para pedir la bendición de nuestro Dios. Por lo tanto, los invito, ahí donde estemos, el que pueda arrodillarnos y el que incline su rostro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Porque tú eres un Dios de amor, que estás esperando, como dice tu palabra, porque no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso en esta hora, Señor, aprovechando la oportunidad, nos dirigimos hacia ti en oración y reconociendo que somos pecadores y te hemos ofendido, te suplicamos el perdón de nuestros pecados. Lávanos en la sangre preciosa de Cristo y te rogamos por la presencia de tu Santo Espíritu. Sobre todas las cosas que tú dirijas nuestros pensamientos, nuestras palabras, para que sean de beneficio y edificación del pueblo tuyo que se está preparando para tu pronta venida. Por lo tanto, Señor, a los que estamos aquí, bendícenos y también a aquellos que van a ver este tema a través del video. Que todo sea para honra y gloria de tu nombre. Y gracias por darnos la oportunidad de servirte. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. El versículo que vamos a estudiar en esta hora es Levítico 20, pasaje bíblico. Y estaremos estudiando Levítico 20, 1 y 2, nos dice: habló Jehová a Moisés diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Escucha lo que dice las Sagradas Escrituras. Por eso le hemos titulado a este tema: de sacerdote de Moloc a sacerdote de Cristo. Seguimos leyendo el versículo 3. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc, para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo, Jehová, que os santifico. Entonces nos preguntamos, ¿quién es Moloc? Porque el Señor está diciendo que quien quiera que entregue a sus hijos a Moloc iba a ser cortado, o en otra palabra similar, eliminado del pueblo de Dios. El Moloc, si nosotros vamos en Primera de Reyes capítulo 17, nos habla de que Moloc era un ídolo abominable de los amonitas, un ídolo, un dios falso. Por eso Dios nos dice que una advertencia contra aquellos de nosotros que sacrifiquemos a nuestros hijos a Moloc. Nosotros estamos usando las Sagradas Escrituras y el testimonio de Jesucristo. Estamos usando en primer lugar la Sagrada Biblia, pero también estudiamos el libro La Gran Controversia entre Cristo y Satanás, que si alguien de los que nos está escuchando a través del video necesita una copia de ese libro, con mucho gusto se la podemos enviar. Escríbanos o llámenos y se lo podemos enviar. También otro libro titulado Conducción del Niño. En el libro Conducción del Niño nosotros encontramos la siguiente declaración: la impiedad que existe en el mundo hoy día tiene como su raíz el descuido de los padres para disciplinarse a sí mismo y a sus hijos.
Miles y más miles de las víctimas de Satanás son lo que son debido a la poco juiciosa forma en que fueron tratadas durante su niñez. El severo reproche de Dios cae sobre esa mala conducta. Oiga eso, la impiedad que existe en el mundo es por los padres. Sigue diciendo esa cita. Un ay descansa sobre los padres que no han educado a sus hijos para que sean temerosos de Dios, sino que les han permitido que sean hombres y mujeres indisciplinados y faltos de dominio propio. Durante su propia niñez se les permitió manifestar sus pasiones y caprichos y actuar por impulsos, y fomentan ese mismo espíritu en su propio hogar. Son defectuosos en su carácter e iracundos en el manejo de los otros. Según este pasaje de Conducción del Niño, capítulo 47, el mal ha venido de generación en generación en generación hasta llegar a nuestros días. Y lo triste es que un ay descansa sobre los padres que no han educado a sus hijos para que sean temerosos de Dios. Antes de seguir adelante, quiero hacer dos preguntas. La primera es: ¿cuántos sacerdotes de Moloch hay acá entre nosotros? ¿Pueden levantar su mano? ¿No hay ninguno? Bueno, vamos a ver qué dice la Escritura. Y número dos, la pregunta, como dicen en Cuba, se cae de la mata la respuesta. ¿Cuántos padres aquí aman a sus hijos? ¿Puedo ver su mano? ¿Ok? Claro, todos esperamos que nosotros amemos a nuestros hijos. Pero ahora vamos a ver qué Dios dice de eso. ¿De acuerdo? Porque lo que nos interesa es que Dios dice de nosotros. ¿Cómo piensa Dios de nosotros? Ahora le voy a mostrar a un sacerdote de Moloch. El sacerdote de Moloch está allí en el lado izquierdo de su pantalla. Sacerdote de Moloch significa que ha sacrificado a sus hijos a Moloch, y Moloch es un símbolo de Satanás. Pero yo vengo de la Iglesia Popular durante 36 años. A mis 36 años tuve un accidente de vehículo, a los 34 años tuve un accidente de carro, casi me mato. Debería estar muerto hace 12 años. Pero entonces, cuando veo la misericordia de Dios que me perdona y que me salvó de ese accidente de carro, empecé a estudiar las Escrituras. Entonces me di cuenta de que en el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 30, el Señor me dice, porque me arrepentí de todo el mal que había hecho, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Alabado sea Dios. Entonces el Señor es un Dios de amor, el cual envió a su santo e inmaculado Hijo para perdonar nuestros pecados. Entonces yo paso ahora de ser un sacerdote de Moloch, y el Señor me muestra que ahora yo soy un sacerdote de Cristo Jesús. ¿Y qué tengo que hacer en el sacerdocio de Cristo Jesús? En el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 28, nos dice ahí la Sagrada Escritura: me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Entonces nací a una nueva vida, a una vida espiritual. Y en una vida espiritual, los hijos de Dios conversamos con nuestro Dios y Él nos responde. Aquí puse esta ilustración acá, pero no quiere decir de que, como se está enseñando, de que un ángel se te va a aparecer y te va a hablar. Porque la misma Escritura nos está enseñando que no creáis a todo espíritu, sino que comprobarlos si están hablando de acuerdo a la voluntad de Dios y si están hablando de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cómo es que nosotros, los hijos de Dios, nos comunicamos con el Señor? ¿Y cómo es que Él nos responde? Él nos responde a través de las Sagradas Escrituras. Todo lo que vamos a enseñar nosotros va a ser a través de las Sagradas Escrituras, y luego nosotros le hablamos a nuestro Dios en oración. En el libro de los Efesios, capítulo 6, empezando del 10 al 12, allí el Señor, una vez que ya yo empiezo a caminar con Él, me muestra que estamos en un conflicto. Por eso es que les recomendamos el libro La gran controversia entre Cristo y Satanás. En Efesios 6 nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y seguimos estudiando la Escritura y nos dice en 2 Corintios 10:4, porque Dios me dice que estoy en un conflicto, pero no me deja solo. Él también me equipa para poder combatir en este conflicto. Y en 2 Corintios 10:4, la Sagrada Escritura nos dice: porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Alabado sea nuestro Dios. ¿Sabes tú, amado hermano, cuáles son las armas de nuestra milicia? El libro de Hebreos capítulo 4, verso 12 dice que la Escritura es la espada de nuestra milicia. Luego también tenemos la oración poderosa. El mismo apóstol Pablo dijo en el libro de Romanos: orar sin cesar. Constantemente debemos estar orando en contra de los poderes de las tinieblas. Hay un pensamiento que dice que las tinieblas del mal rodean a todos aquellos que descuidan la oración. Oh, hermano querido, el enemigo no puede vencer a un hijo de Dios que está de rodillas suplicando por ayuda a nuestro Dios. Luego también seguimos investigando cuáles son las armas de nuestras milicias, y hay una arma que la gente no conoce mucho. ¿Cuál es esa arma? Nos dice, los padres ocupan el lugar de Dios frente a sus hijos y tendrán que rendir cuenta del cumplimiento del cargo que se les ha encomendado. ¿Cuál es esa otra arma que Dios nos da? Es el culto familiar en nuestras casas, o lo que el pueblo de Hebreo hacía: servicio matutino y servicio vespertino. Quiere decir, no necesitamos estar sacrificando corderitos, pero la esencia es de que reunir a la familia en el hogar, orar por ellos, pedir la invocación de nuestro Dios, la bendición de ellos, de Dios, y luego enviar a nuestros hijos a sus diferentes labores, y nosotros mismos con nuestros esposos ir con la bendición de Dios. No deberíamos de salir nunca de nuestro hogar sin antes pedir la bendición de nuestro Dios. Entonces, una vez que yo me convierto y vengo al servicio del Señor y me convierto en un sacerdote de Cristo, yo quise hacer el culto matutino y el vespertino con mi familia, y siempre llamaba a mis hijos. Pero resulta de que mientras yo estaba estudiando todas esas lecciones de escuela que le dan a la congregación para estudiar, por ejemplo, cuando nosotros nos convertimos, había una lección que estaba hablando de profecía y me estaba hablando de Antíoco Epífanes. Y entonces a ustedes suena Antioquio, ¿Antioquio quién? ¿Cierto? A veces ni siquiera comprendemos, pero como es el reglamento, como es la norma, como es el programa que vamos siguiendo, entonces mis hijos no entendían, y después la siguiente lección del siguiente trimestre venía hablando con el título de el discípulo y el discipulado, es decir, la obra misionera que nosotros tenemos que ir a alcanzar las almas. Pero si usted le va a enseñar eso a un niño que no comprende el llamado que Dios le ha hecho a esa persona, porque él no lo conoce, ¿cómo podemos pedirle a un niño que vaya a tocar puertas o buscar almas si cuando él mismo no comprende el conflicto? Entonces, pensando todo eso, preguntándole al Señor por qué. Y en esta hora quiero decirte, voy a abrir mi corazón, porque voy a hablar de un tema el cual considero yo que ha sido muy descuidado, está muy descuidado. ¿Cuál es este tema? Preguntémonos y veamos a nuestros alrededores. Los jóvenes nuestros, ¿dónde están? Cuando yo vine aquí al camino del Señor, ya mi hijo tenía 12 años y mi hija 15 años. Y yo hice todos estos programas y los reunía y oraba, pero hoy día ellos no están en la iglesia. Y me duele mucho y me preocupa mucho. Mas sin embargo, yo quiero darle gracias al Señor que todavía no ha venido, que todavía hay gracia. Aunque me duele que no estén aquí conmigo adorando,
pero nos estamos asegurando, o nos queremos asegurar, de que estén en el reino de los cielos, que conozcan por sí mismos al Señor y ellos mismos lo acepten y se preparen. Entonces, pensando en eso, Señor, si yo hice todo lo que se me indicó, ¿por qué mis hijos ya no están conmigo? Entonces el Señor me llevó al libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 1 al 7. En Deuteronomio 6, del 1 al 7, allí Moisés le está hablando al pueblo y le está diciendo que esta palabra la tendrás contigo todos los días para enseñarle a tu hijo. ¿Qué cosa tenía que yo enseñarle a mi hijo? Las Sagradas Escrituras. Pero mientras tanto yo estaba siguiendo reglamentos, ordenanzas de hombres. Pero lo que Dios me estaba diciendo era que estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Qué era lo que Dios, o qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos con nuestros hijos? Que le enseñemos programas de una iglesia, que le enseñemos ordenanzas de una religión, doctrinas de una religión. No, el Señor quiere, como dice el libro de Proverbios, instruye al niño en su camino y aunque fuera mayor, no se apartará de él. Entonces me di cuenta que lo que yo necesitaba enseñarle a mi niño era que él por sí mismo tenía que estudiar la Sagrada Escritura, para que entonces él, en su propia vida, cuando él creciera y se enfrentara a los problemas de la vida, el Espíritu Santo iba a traer a su mente versículos, promesas tales como: no temas porque yo estoy contigo. Eso está en Isaías 41:10. O Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valientes. No temas porque yo estoy contigo. Entonces, promesas como esas, porque Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46. Entonces, esos versículos yo tenía que enseñarle a mi niño. Y lo que le estaba enseñando eran otras cosas. También el niño tenía que aprender por sí mismo a tener una relación personal y viva con Dios a través de la oración. No lo hice. Y como te dije, pues el mundo los atrae y mi niño no está conmigo en estos momentos. Pero, gloria a Dios, porque el Señor los ama más que yo y Él los salvará y salvará a tu hijo también. Ahora, al venir al pueblo de Dios, Dios nos ha dado una bendición aún mayor, conocido como los libros del testimonio de Jesucristo, o también, como dice el libro de Apocalipsis 19:10, esos son el testimonio de Jesucristo, es el espíritu de profecía. En el espíritu de profecía, el Señor nos ha dado más indicaciones y hay libros tales como el hogar cristiano, conducción del niño, mente, carácter y personalidad. De todo, para todo problema que el ser humano tenga, ahí están los libros. Es una bendición maravillosa. Anoche precisamente estábamos en una actividad y se me acercó una joven señora y me preguntó: ¿usted de casualidad tiene el libro de conducción del niño? Dice, porque es que he dado a luz a mi primer niño y quiero saber cómo quiere Dios que eduque a mi hijo. Y ese hermano conmovió mi corazón. Y dije, wow, gloria a Dios. Gloria a Dios por jóvenes como ella. Entonces, en esta colección de libros titulados Espíritu de Profecía hay todos esos títulos. Y saquemos algunos pensamientos de esos libros, tales como: multitudes de jóvenes son arrollados por las poderosas olas del mal. En el corazón de cada cristiano ferviente surge la pregunta: ¿por qué? ¿O por qué en un país de enseñanza cristiana y donde se conoce la Biblia puede el adversario de las almas ejercer sobre nuestra juventud un poder tan tremendo e irresistible? La razón es evidente: los padres están descuidando su solemne responsabilidad. ¿Nunca te has preguntado por qué, si esta es una nación cristiana, el Señor nos dice
dice: la iglesia necesita despertar a una comprensión de los sutiles poderes de los agentes satánicos, a los cuales debe de hacer frente. Si se mantienen vestidos con la armadura completa, serán capaces de vencer a todos los adversarios que los enfrenten, algunos de los cuales no se manifiestan todavía. Hermanos, otra vez estamos en un gran conflicto, la gran controversia entre Cristo y Satanás. Y muchos de esos ángeles malignos todavía no se manifiestan. Por eso que necesitamos despertar. Y este mensaje es para todo hijo de Dios, sincero, preocupado, que está pensando: ¿por qué mis hijos no están conmigo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué mis hijos están rebeldes? Si yo los amo y les he dado todo. Así que la iglesia necesita despertar a una comprensión de los sutiles poderes de los agentes satánicos. Y nosotros lo que queremos hacer en esta hora es educar al pueblo. ¿Cómo es que Satanás hizo para llegar a poner al mundo a la situación como está? Resulta que hubo un vuelo de avión de California, San Francisco, California, a Dallas, Texas. En ese vuelo iba una joven cristiana. Cuando van en pleno vuelo, la azafata, la aeromoza, la joven que le atiende a usted cuando está en vuelo, se le acerca y le pregunta: disculpe, ¿qué le traigo para comer? Y entonces la joven le dice: no, gracias, no quiero nada. Entonces le pregunta otra vez la joven: entonces, ¿qué le traigo de tomar? La joven le dice: no, tampoco, no quiero nada, gracias, porque es que estoy en ayuno, dice la joven. Entonces la joven, la azafata, le pregunta al caballero que está al lado de ella, un hombre vestido todo de negro, y entonces le pregunta: ¿y a usted, caballero, qué le servimos? Él dice: a mí no me traiga nada tampoco, porque estoy en ayuno. La joven, cuando escucha eso, se alegra, se emociona y dice: ay, qué bueno, se me alegró el vuelo, ya tengo con quien conversar, a mi hermano aquí a mi lado. Y le pregunta: disculpe, señor, ¿es usted cristiano? Él le responde: no, yo odio a los cristianos. Y ella se sorprende y le pregunta: ¿usted odia a los cristianos? Pero usted está ayunando. Y entonces él le dice: entonces, ¿qué es usted? Él le dice: lo que pasa es que yo soy sacerdote de la iglesia de Satanás. Y ahorita mismo estamos yendo en vuelo a una convención a Dallas, a tener 6 días de ayuno para medir 3 objetivos, con 3 propósitos. Número 1, acabar con todos los pastores del cristianismo. Porque si acabamos con los pastores, entonces no van a haber congregaciones. Número 2, vamos allá también para acabar con todos los cristianos. Porque si acabamos con los cristianos, entonces ya no va a haber religión. Pero tercero y más importante, vamos allá porque queremos destruir a todos los niños cristianos, porque esos serían los futuros pastores, y si los logramos destruir, entonces ya no tenemos que preocuparnos y este mundo será nuestro. Satanás no cambia, usó el mismo sistema. Cuando en los días de Moisés mandó a matar a todos los bebés, a todos los niños, tratando de matar al libertador. Cuando nació el niño Jesús, el Señor Jesús, entonces también Herodes, por decreto de Satanás, hizo matar a todos los niños. Y hoy Satanás no ha cambiado. Él desea eliminar de la faz de la tierra al pueblo de Dios. La joven convencida de que Dios es mucho más poderoso que Satanás, amén por eso, le responde al Señor, o a este individuo: usted no va a poder hacer eso porque nuestro Dios es más poderoso. Diríamos amén. Amén. Pero ella nunca esperó la respuesta que este hombre le dio, y usted tampoco la espera. Él le dice: no, le dice, si nosotros no tenemos que hacer nada, ellos mismos se van a destruir a sí mismos. Eso sucedió en 1993. Hoy, 20 años después, estamos viendo los resultados. Satanás sabe que Dios nos va a dar su protección siempre y cuando nosotros caminemos en obediencia a Dios. Cuando el pueblo de Dios, Israel, se apartó de Dios, ya Dios no podía defenderlo.
Entonces Satanás sabe ese sistema y por eso dice, nosotros no tenemos que hacer nada. Los mismos cristianos destruirán a sus hijos. Por eso hicimos la pregunta, ¿amas tú a tu hijo? Vamos a ver qué fue lo que sucedió después de eso. Si un campo queda sin cultivar, es seguro que aparecerá una cosecha de yuyos. Así ocurre con los niños. Si el terreno del corazón queda sin cultivar, Satanás siembra sus semillas de odio y enojo, egoísmo y orgullo, que crecerán rápidamente para producir una cosecha que los padres recogen con amargo remordimiento. Demasiado tarde se dan cuenta de su terrible error. Si no lo educas tú, mi amado hermano, pues lo estará educando Satanás. Por eso dice el Señor que la única esperanza de mejorar la situación estriba en educar al pueblo en los principios correctos. Ustedes saben que en este país o en estos días que nosotros vivimos, todo va de acuerdo a estadísticas, estudios que se hacen. Y se ha comprobado que a los 18 años su hijo habrá visto 22.000 horas de televisión, comparado con asistido 12.000 horas a la escuela. ¿Quién está educando a ese niño? También hay otra estadística en la cual se dice de que ese niño durante ese periodo habrá conversado con su padre. Ellos dicen la palabra diálogo, pero cuando es un diálogo, es un diálogo, una interacción entre dos personas. Yo le hablo, la otra me responde. Cuando dicen un diálogo, dice que este niño a los 18 años habrá tenido de diálogo 1.000 horas con sus padres. Pero ese diálogo es dudoso, porque creo más bien que 600 horas de esas 1.000 horas fueron para regañar a ese niño. Entonces, ¿qué sucede con este niño? Crece con esa rebelión dentro de sí mismo. Para ilustrarlo, usamos esta gráfica. Esto sucede en la semana de la vida de un niño. Podemos ver ahí el tiempo que iba a la escuela, de vestir, de jugar, de dormir, de comer y ver televisión, comparado, si es que va a la iglesia, con el tiempito que va a la iglesia. Y eso también, solamente va el 7º día a la iglesia a adorar y va a las 11 de la mañana, lo que se conoce popularmente como 7-Eleven. Entonces, ¿cómo podríamos contrarrestar la influencia del mal? Los padres y las madres debieran entender la responsabilidad que descansa sobre ellos. Relajan su disciplina para hacer frente a las inclinaciones de sus hijos e hijas que van creciendo. La voluntad del hijo es la ley que se reconoce. Los padres y las madres que debieran entender la responsabilidad que descansa sobre ellos, relajan su disciplina. Por eso es que los padres dan rienda suelta a las inclinaciones de sus hijos impíos y los ayudan con dinero y medios para que se luzcan en el mundo. Y usted dirá, no, eso conmigo no pasa. A mi niño yo no voy a hacer que sea más malcriado. Bueno, ¿qué le parece esta imagen acá? Nosotros le compramos al niño compramos para nuestro hogar un plasma que vale, no sé, 2.000, 3.000, 4.000 o 5.000 dólares. O tal vez ahora que están más baratos, pues le compramos un plasma y nuestros niños están, ¿qué cosa? Adorando a Satanás. Porque entonces es Satanás que lo está educando, le está enseñando. Por ejemplo, cuando mi niño tenía unos 3, 4 añitos de edad, las películas que estaban de moda en ese tiempo eran, por ejemplo, esta, The Land Before Time. ¿Y qué es lo que enseña esta película? Básicamente enseña la teoría de la evolución, que va contradiciendo lo que dice la Escritura, que nosotros somos creados por el Dios del cielo, creador del cielo y de la tierra. Entonces ya el niño va con esa semillita de que ha sido de una evolución y que por lo tanto él es producto de la casualidad. Y si tú eres producto de la casualidad, entonces no importa si tú te enamoras de un niño o de una niña. Eso es lo que está detrás, hermanos. Vamos a analizar la siguiente película. Podemos analizar muchas, pero en esta hora hemos seleccionado unas cuantas que van directamente a atacar todas las enseñanzas que están en la Escritura. Porque Satanás sabe lo que está haciendo.
Hablemos un poquito de esta película titulada Aladdin. Aladdin es la historia, y vean cómo son los personajes. Los personajes son con la idea que van directamente relacionadas a la Biblia. Aladdin es un ladronzuelo y la princesa Jasmine es pues una princesa, y si nosotros lo llevamos al terreno como si fueran símbolos proféticos, podríamos decir qué cosa es la mujer. La mujer es la iglesia, ¿sí o no? Y luego, ¿quién es el ladrón? El ladrón es Satanás. El Señor Jesús dijo que el príncipe de este mundo no ha venido sino solamente a robar, a destruir y a matar. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? El Satanás está tratando de enamorar, de coquetear a la novia del Cordero, y hasta cierto punto lo ha logrado con muchas de las así llamadas iglesias cristianas. Pero veamos un poquito lo que dice la trama de la historia de esta película. El Señor le dijo al pueblo de Israel que escribieran cantos, porque a través del canto se imprimen las verdades más fácil en el corazón del ser humano. Entonces, sabiendo eso el enemigo, él también prepara sus cantos. Y note la letra, está en inglés porque así aparece, pero se la voy a traducir. ¿Qué dice acá? Dice, Aladdin le está cantando a la princesa y le dice: te puedo mostrar el mundo brillante, espléndido. Dime, princesa, ¿cuándo fue la última vez que tú decidiste confiar en tu corazón? Oh, mire lo que le está diciendo el príncipe, el ladronzuelo, a la princesa: todo esto te daré si postrado me adorares. Casi son las mismas palabras que están en Mateo 4. Interesante, ¿fue producto de la casualidad? No lo crea, hermano, porque mire cómo sigue diciendo el canto este. En el canto de la siguiente estrofa sigue diciendo: te voy a dar un nuevo mundo, un fantástico punto de vista, donde, escuche, nadie nos dirá lo que debemos de hacer, o nadie nos dirá dónde debemos de ir. Ajá. Por eso es que el niño es programado en su rebelión. Usted está allá, la madre está lavando platos, el niño está en la televisión, y entonces la madre viene y dice: papi, y el niño responde: ¿qué? ¿Por qué? Porque acaba de ver lo que está diciendo acá, de que nadie te diga lo que tienes que hacer. Ahora, y eso va directamente contra el que dice: no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no tendrás dioses ajenos. Así que esto no es ya ni subliminal, sino que va directo. Y como resultado, el niño empieza a crecer con una rebelión en su corazón. Luego, estuve investigando un poquito más, nos fuimos a esta lovespellbyeden.com, este es como un diccionario, y pusimos la palabra genie, el genio que aparece ahí. Dice que es un nombre de la mitología islámica. O escucha la definición: es cualquier clase de espíritu menor que los ángeles, capaz de aparecer en forma humana o animal para influenciar en la mente de la persona, sea para bien o sea para el mal. Esa es la definición, pero más específicamente allá abajo dice que genie significa un demonio. O sea que cuando se frota la lamparita, aparece el genie, el demonio, y le da al niño todo lo que desee. Hermano, esto es serio. Le puedo contar la experiencia de muchas personas, pero le voy a contar esto brevemente. Cuando yo empecé en los caminos del Señor, conocí un varón de Dios. Él tenía una serie, estuvo predicando en su tiempo, eso hace 10 años. Y él contaba la experiencia de su niño dentro de la iglesia. Ese niño se levantaba todas las noches, a medianoche, gritando. Y los padres pues se levantaban a ver qué es lo que pasaba con el niño, y el niño sudando. Entonces él dijo, sabiendo los caminos del Señor, dijo: fíjate, en esta hora, le dice a la esposa en una noche, el niño va a despertar y va a gritar, pero esta vez vamos a estar atentos. Cuando él grite, nosotros vamos a estar en la puerta y vamos a entrar a ver qué es lo que hay ahí, por qué él grita. Efectivamente, como a las 2 de la mañana, el niño grita nuevamente, y ellos, como están cerca, abren la puerta, encienden la luz y no hay nada.
Y el niño llorando y gritando, y entonces él le dice, pero papi, ¿qué fue lo que pasa? ¿Por qué estás llorando? En la pared, en la puerta, ellos habían comprado un póster. En aquellos días estaban de moda los Power Rangers. Y ahí estaba en la pared, en la puerta. El niño le dice, es que él me dice que me vaya con él. ¿Quién es ese él? Y te voy a contar otra más. Estaba visitando a una hermana. Y la hermana tenía problemas con el hijo, con drogas y alcohol. Entonces me decía, hermano Francisco, por favor, ore por ella. Una vez me dice, hermano, fíjese que mi hijo un día estaba en el baño y dejó la puerta entreabierta. Entonces yo entré para ver, dice. Lo que vi, hermanos, había junto a la cama una botella de vino. Pero de la botella de vino, dice, yo vi que salió como una nube negra de la botella y se metió en la cama del niño, dice, del muchacho. Hermano, Satanás no está jugando. Sabe que le queda poco tiempo y va a tratar de arrastrar a todos los que pueda. Esto es serio, por eso es que el Señor nos está poniendo en sanidad de las naciones, que preparemos estos temas para despertar al pueblo. Entre las revelaciones que he recibido se destaca con fuerza la de que muchos se apartarán de nosotros, dando oído a espíritus seductores y doctrinas de demonios. Eso lo dice el libro de Timoteo. Pablo le dice, muchos serán apartados por doctrinas de demonio. El Señor desea que toda alma que pretende creer la verdad tenga un conocimiento inteligente de lo que es esa verdad. Vamos a analizar otra película. Y estas son películas de niños, hermanos. Las más, como las catalogan ellos, PG, público general. Y aquí, ¿qué es lo que hay? Aquí lo que estamos viendo es más de lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos viendo el monito este acá. ¿Saben lo que es? Él es un brujo. Él invoca cosas satánicas. Sigue diciendo el Señor, tenemos la advertencia en Levítico 20, verso 6. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Hermano querido, el niño no fue a comprar la película, pero el que fue porque no sabía. Y lo que queremos es educar, porque como te digo, gloria a Dios que todavía estamos en la gracia, que la puerta de la gracia no se ha cerrado, pero se va a cerrar muy pronto, según las señales que estamos viendo. Analizando un poquito más esta portada de esta película en Lion King, ¿qué ve usted ahí, hermano? Correcto, la cara de león, ¿verdad? Pero se la voy a acercar un poco más. A ver qué usted ve ahí. La misma cara, pero más ampliada. ¿Qué más ve? Vamos a ver si en esta otra panorámica usted lo puede notar. ¿Alguien ve algo ahí? La cara de león, ¿seguro? ¿Todos ven la cara de león? Muy bien. Ahora voy a mostrar esto rapidito para que vea qué es lo que hay ahí. Subliminal. ¿Sí? ¿Qué es lo que usted vio? Es precisamente lo que ellos están haciendo. Por eso es que Satanás sabe lo que está trabajando. Ahora vamos a analizar esta otra película, Toy Story 3. Y de paso les comento que son videos que puedo comentar, porque hay barbaridades, cosas horrendas en esos videos. Vamos a analizar este de Toy Story 3. En Toy Story 3 hay una escena donde aparece, ¿quién? Eso, Barbie, la dulce Barbie. Entonces Barbie tiene una escena ahí como de 5 minutos y de pronto aparece ¿quién? Ya sabe, ¿verdad? Ken, es el amiguito de Barbie. Y ahora quiero preguntar a las hermanas o a los hermanos que están aquí, si usted, hermano querido, vestiría a Ken con esta vestimenta para su niño. ¿Cree usted que eso es la apropiada? ¿Se da cuenta cómo están dirigiendo la mente de nuestros niños para que se cumpla lo que dijo el Señor Jesús, que en los últimos días iba a ser como Sodoma y Gomorra, donde la tierra iba a estar llena de homosexuales? Y obviamente si los niños están siendo programados desde que son niños. Entonces ellos dos se encuentran y tienen un cuchicheo, empiezan a tener una conversación breve ahí, un poquito baja, voz baja. Y entonces después de unos 3-5 minutos, los dos salen corriendo, se montan en un carro y usted sabe ya para dónde va.
Eso está atacando directamente el santo matrimonio, porque está llevando a fornicación, está llevando a libertinaje sexual. Luego vamos a seguir comentando de esta otra película, Mulan. ¿Qué ven ustedes ayer? Ah, correcto. Ahí en la parte de abajo, en el centro, y en la otra panorámica, usted lo puede ver más claro, está el símbolo de el yin yang. Hermano, ellos ya no lo están haciendo encubierto. Esto está abierto, porque el enemigo tiene a la mayoría de la gente, o como dice la Escritura, a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Entonces, la trama de esta película, ¿saben quién es el personaje principal? El dragoncito, el dragón rojo. El dragón es el que le dice a Mulan todo lo que debe de hacer. ¿Y quién es el dragón, hermanos? Según Apocalipsis 12, del 7 en adelante. El dragón, y fue lanzado afuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Desde cuándo entonces, hermanos queridos, Satanás es el que aconseja a nuestros niños? Hay una escena donde una chica le pregunta a Mulan y le dice: ¿por qué yo te veo a ti tan segura? ¿Cuál es el secreto? Dime. Porque ella era una tímida. Ella le dice, yo lo que hago es confío en mi corazón. ¿Te acuerdas lo que le dice a Aladdin a Jasmine? ¿Cuándo fue la última vez que confiaste en tu corazón? Ahora aquí Mulan está diciendo, la clave es confía en tu corazón, no importa lo que te diga nadie más. Pero ¿qué dice el Señor? En Jeremías, no gustará ningún astro. Y entonces Satanás le pone nombres tales como León, el símbolo león, Leo. Nada tiene que ver eso, hermano. Solamente que con tu carácter que tú tienes seas un león en la casa y que nadie te aguante, probablemente. O también le llaman que eres del símbolo de cáncer. A menos que, otra vez, que como nadie te aguanta en casa, eres un cáncer o todo lo destruyes. Pero nosotros, los hijos de Dios, lo que tenemos que hacer es escudriñar las Escrituras, hermanos. El Señor dice que no consultemos, y eso está lleno. Y también el Señor nos dice en Deuteronomio 7:26, y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. ¿Qué dice el Señor? No traigas nada del mundo a tu casa para que no seas anatema. Probablemente no entendemos qué cosa es anatema. Pues yo busqué en el Wikipedia esta definición y aparece que anatema es del griego, significa etimológicamente ofrenda, pero su uso principal equivale al de maldición. Eso es el uso principal que se le da a la palabra anatema. Entonces, como que Dios está diciendo, no traigas nada abominable a tu casa para que no entre la maldición a tu casa. Ahora, quiero aclarar que lamentablemente el idioma español es muy... no encierra todo el significado que Dios quiere dar. Porque Dios no maldice. ¿Quién quiere servir a un Dios que es un verdugo y que maldice? Dios es un Dios de amor. Eso es lo que enseña la Escritura. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que muriera por todos nosotros. Y el libro de Pablo le escribe en Timoteo que la voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero entonces, ¿cómo es que se entiende aquí que llegas a ser anatema o recibes maldición? ¿Que Dios te maldice? No. Mire cómo suceden las cosas. Dios ha dicho que si yo le obedezco y guardo su palabra en mi vida, entonces Él me va a proteger, Él me va a bendecir, Él va a mandar sus ángeles alrededor mío y alrededor de mis hijos, de mi casa. Pero cuando yo traigo cosas del enemigo de Dios a mi casa, entonces el Espíritu de Dios, los ángeles de Dios se entristecen y tienen que dar la vuelta. Y cuando ellos se retiran, ya no está la bendición de Dios, por consiguiente entra la maldición. Condena la negligencia que coquetea con la transgresión y el pecado, y la insensibilidad tardía para detectar su maligna presencia en las familias de los profesos cristianos.
No es posible entonces, hermano querido, que mientras nosotros estamos diciendo y que orando, nuestros hijos estén adorando o estamos presentando a nuestros hijos como sacrificio a Moloch. Y por eso muchas veces decimos, hermano, vamos a orar, levantémonos a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, vamos a hacer 30 días de oración, vamos a hacer 40 días de oración, vamos a hacer 80 días de oración. Me recuerda cuando allá en el Monte Carmelo, ¿se acuerda que estaban los profetas falsos de Baal y estaba el único profeta de Dios en ese momento, en ese lugar, Elías? Y entonces Elías, como ve que no hay respuesta del Dios falso, entonces se empezó a burlar de ellos y le dice, ¿por qué no gritan más fuerte? ¿Por qué no saltan? ¿Por qué si tal vez él está ocupado, está durmiendo o va de camino? Pues parece que ahora se han invertido los papeles, porque parece que ahora Satanás le dice al pueblo de Dios, oren 80 días, oren 100 días, oren 1000 días, y Dios no escucha. Bueno, Dios siempre escucha. Lo que Dios no nos puede bendecir como Él quiere bendecirnos, porque no estamos siendo el pueblo que Dios quiere que seamos, fieles, íntegros, rectos, honestos delante de Dios. Porque no puede ser que yo esté en un cuarto viendo una televisión y mi niño al otro lado viendo sus películas también. ¿Dónde Satanás lo está educando? Sigue diciendo, padres y madres, velad en oración, vigilad estrictamente en contra de la intemperancia en toda forma. Enseñadle a vuestros hijos los principios de la verdadera reforma por salud. Enséñenles qué evitar para preservar la salud. Ahora mismo la ira de Dios ha empezado a visitar a los hijos de desobediencia. Como un pueblo debemos ejercitar gran cuidado en proteger a nuestros hijos de asociaciones depravadas. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que nosotros velemos. ¿Qué tiene que ver la reforma por salud? Bueno, que tu hijo tiene que comprender que él es un cuerpo, un templo del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que tiene Satanás en nuestros hogares? Nos tiene a nuestros hijitos comiendo comida chatarra, viendo chatarra. Pero gloria a Dios que en Salmo 41 al 3 dice el Señor que me sacó de la inmundicia para ahora ser sacerdote de Cristo. Y lo que quiero hacer es enseñar, hermano, basado en mi propia experiencia. Muchas madres aspiran a trabajar en el campo misionero, mientras que son negligentes a las pequeñas obligaciones que tienen a la mano. Los niños están descuidados. El lugar no es hecho un sitio alegre. Los regaños y las quejas son de ocurrencia frecuente y los hijos crecen sintiendo que el hogar es uno de los sitios con menos atracción. O sea que hay hermanos y hermanitas que quieren irse de misioneras, pero dicen que descuidan el trabajo que está en la casa. Aquí está el verdadero ministerio de la mujer. ¿Cuál es el ministerio de la mujer? Crear hijos para el reino de los cielos. ¿Por qué no le da un estudio bíblico al niño? ¿O por qué no se compra la bella historia de la Biblia, donde 409 historias para ilustrarle al niño, en vez de estar gastando $400 en un juego XP que va a destruir a tu niño? ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el niño ahora es sentadito él allí en la sala, mientras papá y mamá en sus cuartos allá viendo televisión también. Y como dice aquí esta gráfica, what monkey do, no, what monkey see, monkey do. O sea, lo que el monito ve, eso es lo que va a repetir. Y ahora voy a hacer esta gráfica rapidito para que usted vea. Pido un poquito de discreción cuando nuestros hijos están solos viendo en casa qué es lo que están viendo. Todas esas imágenes están siendo grabadas en la mente de nuestros niños. Por lo tanto, se está creando una serie de criminales. Y Satanás sabe lo que está haciendo. Está creando un ejército de asesinos que van a perseguir al pueblo de Dios en la última gran crisis. Entonces, habíamos preguntado al principio que si amábamos a nuestros hijos. Miren cómo dice Dios en la educación, fundamentos de la educación cristiana, en la página 52. Los padres pensaron que amaban a sus hijos, pero han demostrado por sí mismos que son sus peores enemigos. Han permitido que el mal cundiera sin restricciones. Han permitido que sus hijos acaricien el pecado, que es como acariciar y limar a una serpiente, que no solo pica a la víctima que la acaricia, sino a todos los que se relacionan con ella.
Los hijos no han de ser educados para pertenecer exclusivamente a la sociedad. No han de ser sacrificados a Moloch, sino que deben llegar a ser miembros de la familia del Señor. Los padres deben estar henchidos de la compasión de Cristo para que puedan trabajar por la salvación de las almas que están bajo su influencia. No deben permitir que su mente esté enfrascada en las modas y prácticas del mundo. No han de educar a sus hijos para que asistan a fiestas, conciertos y bailes que